por Tranqueras FM 107.3 Frontera Abierta, el periodístico de la región. Frontera Abierta. Conducen Dr. Fabricio de la Rosa y Edgardo Rodríguez. Desde este instante, Frontera Abierta, el periodístico de la región. En el caso del doctor Leonardo Cipriani, asumió la presidencia del directorio de ACE el 18 de marzo del año 2020, año que va a quedar marcado para el resto de la humanidad. 18 de marzo del 2020, allí es cuando asume Leonardo Cipriani, que además estuvo hace pocos días en Rivera y específicamente en Tranqueras. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a Frontera Abierta, aquí a través de la 107.3 FM Tranqueras, un gusto. Un gusto, bueno, muchísimas gracias por el llamado y un saludo enorme para toda la población de Rivera y de Tranqueras especialmente, ¿no? Bien. Doctor, ¿cómo estuvo toda la actividad que se desarrolló? ¿Cómo viene creciendo a nivel del departamento lo que es infraestructura de ACE? Bueno, nosotros en Rivera es un departamento que estamos trabajando mucho, ¿no? A nivel ya sea tanto del hospital como también a nivel de lo que es la red de atención primaria con todas las policlínicas que tenemos. A nivel del hospital nosotros estamos trabajando ahora, bueno, en primer lugar aumentamos lo que fue el CTI. ¿Se acuerda que Rivera, lo que fue en la pandemia que ustedes hablaban hoy, pudimos nosotros hacer un aumento muy importante con todo el equipo que permitió dar la atención para toda la población allí, como también para muchas personas que a veces nos venían de Brasil, que nos venían y prácticamente teníamos que actuar. Y eso nos permitió que nosotros ese CTI, que era solo un CTI de 5 camas que existía antes, lo llevamos a 7, 8 camas que tenemos ahora, y generamos una unidad de estabilización, ¿verdad? Que utilizamos los mismos recursos que fueron en la pandemia. ¿Qué pasa? No le dimos de baja cuando se acabó la emergencia sanitaria y los continuamos y mejoramos muchísimo lo que fue toda la atención del tercer nivel que tiene el hospital. Ahora estamos trabajando fuerte en el hospital a nivel de lo que es aumentar la emergencia. Ustedes en Rivera tienen una de las puertas de emergencia más grandes y de abajo de la puerta de emergencia del Hospital del Cerro, que es la que más pacientes ve por día, que deben ser unos 250, viene Rivera, que hay momentos que tiene consultas de hasta 230 pacientes. ¿Y por qué ¿verdad? Eso, doctor? ¿Sabe qué pasa? Mire, a nosotros en Rivera nos figuran 69.193 usuarios, pacientes que se atienden ahí, ¿verdad? Pero eso es lo que figura en Rivera. A nosotros nos pasa que hay mucha persona hay mucho brasilero, mucha persona que vive del otro lado de la frontera y que tiene cédula, saca la cédula uruguaya y ahí ya le entra a corresponder ACE. Y esa gente no la tenemos nosotros registrada, ¿verdad?, como usuario. Y por eso es un hospital que se sobrecarga siempre en números. Es un hospital que, mire, desde la Administración de Salud es muy difícil a veces, por ejemplo, designarle un presupuesto, tanto el hospital como la RAP. Por eso nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer refuerzos, con refuerzo quiere decir cuando le damos después algún aumento. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de pacientes que se atienden que uno no lo tiene registrado. Es como que usted esté en su casa y siempre espera 10 personas para comer, ¿verdad? O sea que usted ya hace un presupuesto para 10 platos de comida. Pero de repente, en ustedes de repente vienen 12, 14, porque habían 4 que no los contábamos. Ese es un hospital que le pasa mucho eso, por eso lo preparamos y lo reforzamos presupuestalmente, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos haciendo una puerta de emergencia que es un espectáculo en ese hospital, va a quedar muy buena, va a aumentar muchísimo su capacidad, ¿verdad? Y lo cual va a permitir que los pacientes no estén tanto tiempo a veces en espera y sea una puerta mucho más fluida, ¿no? Uh-huh. Y en el caso personal, ya se lo agregamos. Sí. En el caso particular de Tranqueras, ¿cuántos usuarios tenemos en la ciudad? Porque 5.000. 5.000 usuarios en ACE. 5.000 usuarios en ACE. Uh-huh. Nosotros en Tranqueras hizo una obra muy buena. ¿Se acuerdan? Mire, yo me acuerdo cuando recorrí Tranqueras, me acuerdo que el diputado, el diputado estaba Virginia Frost y Gerardo Amarilla, que salimos a recorrer una cantidad de policlínicas, y me acuerdo cuando voy a Tranqueras, que fui de tardecita, que nos atiende la NERS, era una emergencia chiquita de 2x2, que habían 2 camas de observación, una camilla, había una zona de mucha humedad.
Bueno, nosotros ahí ahora se empezó a trabajar con la red de atención primaria, con la doctora Leira, se empezó a trabajar en toda esa reforma que se hizo, que quedó espectacular, ¿no? Vieron que quedó muy cómoda, eso se lo digo como médico, para trabajar, quedó segura, porque permite tener una buena reanimación, o sea que si un paciente entra grave, uno cómo actúa, y después con el consultorio como tiene que ser, son 4 camas de observación, lo cual sirve mucho, y lo más importante, tenemos el médico metido ahí adentro, ¿verdad? El médico, la enfermera, las 24 horas del día, todos los 7 días de la semana, ¿no? Que eso es muy importante para la población, que el médico no esté de retén, ¿verdad? Que el médico, antes teníamos uno que solo 5 días al mes podíamos cubrir al médico, que era de ACE, después el resto había que contratarlo todo, o sea que ahora se organizó mucho, y también lo mismo la parte de enfermería. A nosotros nos hubiera gustado, doctor, haber podido acompañar, pero no recibimos ninguna invitación de parte de ACE ni de la doctora Leira, con la que mantuvimos un contacto anterior por la falta de medicamentos, pero no recibimos invitación para participar en el evento como medio de comunicación. Pero vamos qué lástima eso. A las buenas. Pero tenemos que hacer una visita por ahí, coordinarles una visita que ustedes la puedan ver, y porque es digno de destacarla, ¿no? Digno de destacarla. Sé que son obras que quedan no solo para los pacientes de ACE, sino para el resto del sistema, ¿no? Tenemos que pensar que la gente que vive en Tranquera, todos podemos, un accidente ahí o algo que se tenga, se puede estar en una forma más rápida. Un tema importante que le quiero destacar, que era un pedido, ¿verdad?, que cuando fuimos a Tranquera ahora nos hicieron, que precisaban psicólogos. Bueno, ya hay un psicólogo trabajando. Miren, si yo no me equivoco, la semana que vinimos de cuando fue la inauguración, ya se puso el psicólogo a trabajar, debido a que nos decían que se estaba requiriendo, sobre todo para los adolescentes de la zona, ¿no? Recién hablábamos con la diputada Camargo, y ella nos decía la idea de reforzar el tema de salud mental, y lamentablemente, doctor, Tranqueras es uno de los lugares donde lamentablemente tenemos que hablar de suicidios, de depresión adolescente, y muchas veces compartir esa información con la audiencia, y sobre todo, como usted lo decía, ¿no? Y más allá de algunas, con los adolescentes, más allá de algunas iniciativas, hay un grupo en Tranqueras que se llama Puente Esperanza, que viene de Tacuarembó, que está trabajando de forma voluntaria, pero claro, otra cosa ya es cuando va por la puerta de ACE y va por la policlínica y tiene al psicólogo ahí. Ahora, obviamente. También, doctor, y me gustaría tratar con usted lo que son oportunidades en esos análisis empresariales que se hacen, ¿no? El tema de los especialistas fue uno de los planteos que le hizo también la Mesa de Convivencia y Seguridad Ciudadana en una carta que le llevó la presidenta Margarita Alberdín allí en manos a usted. ¿Cómo está trabajando ACE Policlínica Tranqueras con el tema de los especialistas? Le cuento, el tema de los especialistas es algo que es un problema histórico que está teniendo el Uruguay, que ya es un problema estructural, ¿verdad? El tema es que no hay un número grande de especialistas, pero mire que no solo en Uruguay, esto pasa en Brasil, es peor, en Argentina es peor, ¿verdad? Uruguay en parte tiene buen número, pero a nosotros nos pasa que pasando el Río Negro hacia el norte es muy baja la dotación de médicos que hay por habitante. El gremio de FEMI hizo un trabajo muy importante que eso lo marcó bien. Cuesta mucho llevar, porque no está el ser humano. Usted tiene los cargos, tiene la plata para pagar el cargo, pero no está el especialista que va. No es que uno no contrate. Nosotros estamos solucionando, estamos trabajando, ya empezamos a instalar, ya se terminaron de hacer pila de pruebas, estamos instalando telemedicina en el interior, que obviamente a Tranquera va a ir telemedicina. La telemedicina permite la consulta, ¿verdad? Está el médico de medicina junto con el paciente en el consultorio, en el cual, que la gente no se crea, hay como un televisor grande, pero es un equipo de telemedicina que viene preparado porque el equipo, por ejemplo, el médico le hace a usted un electro y el electro lo está viendo el médico del otro lado de la pantalla. ¿Me entiende? Le pone, por ejemplo, un estetoscopio, que es con lo que escuchamos el corazón, y el médico lo está escuchando del otro lado.
O sea que permite hacer la consulta a distancia y siempre en presencia con un médico. Nosotros ya estamos instalando, en Artigas instalamos telemedicina, instalamos en muchas localidades que está trabajando muy bien, pusimos psiquiatra infantil, pusimos psiquiatra de adultos, pusimos reumatología, y ahora hay otras especialidades que se van agregando. Esta es la modalidad que va a tener el Uruguay, que nosotros encontramos ahora como una herramienta para poder solucionar de cómo entrar a bajar la demanda de esto. En ACE ya estamos incorporando 27 equipos de gran porte, que van a ser casi todos distribuidos en el norte del Río Negro, y también otros 27 más que son más portátiles, que permite que en una gira rural, por ejemplo, se empiecen a trasladar. O sea que nosotros hay mucha especialidad que va a haber que empezarla a solucionar de esta manera, por el simple que mire que no es mala voluntad, es que no tenemos los cargos, tenemos la plata para mandar, tenemos el presupuesto para tenerlo, y el especialista es muy difícil de encontrar que se nos quede, ¿no? Igual en el Hospital de Rivera nosotros hay buena cantidad de especialistas. Yo sé que la gente se tiene que trasladar, ¿verdad? Pero son realidades que se viven, y es como le digo, nosotros esta fórmula de la telemedicina va a ser algo que es novedoso, no es novedoso en el mundo, mire que esto ya se explica mucho, ¿no? Uh-huh. Hay, por ejemplo, para que la gente sepa, hay un aparato que se llama dermatoscopio, que es un aparato que vio una lesión de piel que una persona tiene, le ponen ese aparato arriba y el dermatólogo lo ve del otro lado, y todavía lo ve mejor porque lo ve enorme, en una pantalla enorme, para poder hacer los diagnósticos. Por ejemplo, en muchas partes del mundo ya se está trabajando así, y bueno, y Tranqueras va a ser uno de los lugares que va a tener esto, ¿no? Uh-huh. Ahora, doctor, ¿hay algún plan como para volver a ponerse al día con las consultas que están quedando o que vienen rezagadas y atrasadas por todo lo que fue el COVID-19? Yo creo que hay muchos sectores que utilizaron el COVID-19 como una excusa. No así en la salud, porque obviamente es ahí donde se estaba trabajando y tratando esa situación de frente con el problema. Pero primera línea. Quedaron muchas consultas, y nosotros recibimos habitualmente mensajes de, por ejemplo, consultas con el oculista o consultas con el cardiólogo. Escuchen, con el oculista estuvimos en Rivera no hace mucho y atendimos 800 y pico pacientes. Hicimos una jornada de oftalmología enorme en el cual atendimos, llegamos casi a los 800. Y nosotros ahora, no sé si ustedes lo pudieron ver, porque veo que también el problema de la oftalmología es un problema a nivel país entero, ¿no? Y lo tiene tanto el sector privado como el público. Nosotros incorporamos un ómnibus, es un ómnibus de turismo de estos nuevos, que lo hicimos una policlínica rodante de oftalmología, pero no solo de consultorio con el escritorio, tiene el equipamiento, tiene las lámparas de hendidura, un equipo que se llama refractómetro y otro aparato más, llevan las cajas de lentes, y es un consultorio que lo tenemos girando por todo, el ómnibus ese está girando por todo el país. Nosotros, a pesar de que en Rivera ya tuvimos esa jornada, que mire, debe haber sido, porque yo fui a esa jornada inclusive, hicimos todo un sábado, yo no me acuerdo bien cuándo fue, que se atendieron 800 personas, y ahora tenemos este ómnibus, ¿verdad?, que lo tenemos recorriendo a nivel país. Nosotros, para poder bajar la demanda, mire, hace cuestión de 2 semanas atrás, estuvimos en Artigas, por ejemplo, que ya en Artigas es la segunda que se hace, que también se atendieron 600 y pico de pacientes. Nosotros estamos haciendo estrategias de que sacamos nuestros grupos, ¿verdad?, para irlos a atender. Y a la vez ya se coordina todo con el Hospital de Ojos para que esos pacientes, los que van a ser operados, de allí se los derivamos al Hospital de Artigas, que salió un número importante. Mire, cuando hicimos esa pesquisa, yo no, capaz que me equivoco en el número, pero salieron como 20 y pico de pacientes para operarse de catarata. Uh-huh. O sea, hay un plan para ponerse al día con las consultas que están atrasadas. Claro que sí. ¿Hay algún número, doctor, de usuarios o de que podamos decir concreto de gente que tiene atrasos en consultas con los especialistas? No se lo puedo dar así en forma específica, ¿no? Eso sí no se lo puedo dar. No lo tengo. Sé que cada uno de los lugares, porque nosotros tenemos la salud distribuida por localidades, están trabajando en ese dato, ¿no? Cipriani, ¿cómo le va? Edgardo Rodríguez, mi nombre, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Edgardo? ¿Anda bien? Bien, un gusto escucharlo.
Leonardo, usted lo decía, ¿no? Digo, a ver, partiendo de la base de lo que fue esto que pasó en el mundo, y obviamente, ¿no?, afectó a todos los uruguayos, es que a consecuencia de ello muchos especialistas se han ido, no han podido en su momento, y después, claro, con un atraso de 2 años se puede imaginar la cantidad que pueden haber. Y esto lo digo con propiedad porque mi madre precisaba ver un oculista y en el 2020 pidió antes de eso, y creo que hace 2 meses la llamaron. Se entiende, y todo eso se entiende. Lo que a veces no se entiende es la falta de medicamentos. Cuando hablábamos con la doctora Leira, nos decía que una de las cosas que ha pasado es que hay mucha demanda, ¿no? Como usted lo decía, si usted prepara siempre un banquete para 10 personas y aparecen 20, es obviamente que eso va a dificultar y va a tener. Pero también nos decía la doctora de que el tema de distribución por un tema de personal está siendo complicado también. Muchas veces hay que hacer dentro de lo que se puede y repartir lo que hay. Y eso también acontece aquí en Tranquera con el tema de ver médicos. Nos consta, y yo siempre resalto esto, el gran trabajo que tiene la gente de la Policlínica Tranqueras, porque todos los funcionarios, y conocimos todo, desde personal de limpieza, administrativo, médicos, enfermeros, especialistas, hacen más de lo que tiene que hacer. Y me consta que muchos médicos tienen como premisa los creo que son 15 pacientes por día, pero dado la cantidad que hay, a veces alcanzan a atender a 30. Entonces digo, hay una propuesta también, creo que ya fue elevada a la Junta Departamental, si no me equivoco fue por el mismo presidente de la Junta Departamental, Larry Martínez, para ver qué posibilidades hay. Esto que es consecuencia aquí en Tranqueras. Había, no sé, pero póngale 4.000 personas que se atendían y ahora se duplicó. O sea, ha crecido mucho Tranqueras y su influencia. Y se ha pedido pasar de ser policlínica a centro de salud. Ese paso es muy difícil de dar. Mirá, nosotros en primer lugar, nosotros digo, ya es un centro de salud, ¿tá? Eso ya tenés una puerta de urgencia a las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? O sea que ya tenés un centro de salud ahí. Y nosotros lo que tú hablabas, y del personal, por ejemplo, nosotros en Rivera hemos puesto personal muchísimo. A nivel del hospital, el número, mirá, no lo tengo en la cabeza, pero deben haber ingresado más de 40 y pico de funcionarios que le agregamos, y ojo, y todos profesionales, médicos, enfermeras, ¿no? A nivel, por ejemplo, de la red de atención primaria, nosotros pusimos, mira, aumentamos medicina general en las policlínicas. Bueno, solo Tranquera le agregamos 7 médicos, ¿me entendés? Agregamos ginecólogos, 2 ginecólogos con cargo para poder, antes había solo a nivel de atención más de partera, nosotros agregamos ginecólogos. Agregamos 3 licenciados de imagenología, ¿verdad? Porque digo, por ejemplo, en Mina Corrales pusimos equipo. Agregamos licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería. Mira, para Tranqueras, sin temor a equivocarme, agregamos 3 auxiliares de enfermería nuevas. Después se agregaron más enfermeros para las policlínicas de la ciudad. Después se agregaron choferes, agregamos partera, agregamos odontólogo. Mirá que ha sido importante el número bueno, el psicólogo que se lo pusimos hace poco, agregamos fisioterapeutas, ¿verdad? En lo que fue Rivera. Y lo que fue en Rivera, de lo que creamos la Casa del Desarrollo de la Niñez, que agregamos psicomotricista, fonoaudiólogo, maestra especializada, psicopedagogo, neuropediatra que quedó con el cargo de alta dedicación, que tenemos prácticamente Rivera hasta el día. En Bichaderos también nos pusimos 7 médicos de guardia en Bichaderos, ¿verdad? En la policlínica en Tres Cruces, por ejemplo, que antes era un consultorio de medicina familiar, lo transformamos en un policlínico y agregamos médico, odontólogo, administrativo, agregamos enfermeros. Ya que se ha hecho un esfuerzo muy importante, ¿no? Muy importante en lo que es el número. Lo que tú me decías de los medicamentos es lo que les dije al principio, lo que el ejemplo de cuando uno invita a alguien a comer. Rivera se consumió los medicamentos y ojo, no es que nadie se los robó o los entregaron mal, es que consultó más gente, ¿entendés? Y nos aparece gente que uno no tiene en el registro. Para solucionar eso, mira, nosotros ahora estamos trabajando con un sistema informático, porque aunque te parezca mentira, en ACE no existía un sistema informático para poder manejar
el tema de medicamentos con el tamaño que tiene ACE, ¿no? Nosotros, a nivel de toda la institución, aumentamos un 50% la plata que estaba destinada en la institución para poder comprar medicamentos. Y te lo digo en cifra, 2.700 millones de pesos era lo que ACE destinaba para la compra de medicamentos. Nosotros compramos 4.600 millones de pesos. ¿Ah? Y después, que eso se traduce en número de cajitas, en número de fármacos. Nosotros aumentamos como un 15, un 20% más la cantidad de medicamentos que la institución entrega, para el mismo número de consultas que estoy hablando. O sea que le estamos dando más medicamentos por usuario. Y esto que te digo, lo pueden confirmar ustedes entrando a la Asociación de Laboratorios Nacionales y viendo la compra que el Estado hace, con las que hacía en el 2019, 2018 y la que está haciendo ahora. Y estos números. Y esta cantidad de medicamentos van todos a Rivera. ¿Y qué posibilidad hay de que...? Escuchame una cosa, no van todos a Rivera, van a cada uno de los lugares. Nosotros ahora, cuando estuve la otra semana, estuvimos hablando con Rosario Ley, nosotros tenemos un contacto muy estrecho, tanto con la dirección del hospital como de la red de atención primaria. Era un tema ahí presupuestal en el cual ya se mandó plata de vuelta para comprar. Obviamente, ¿por qué? Por ese consumo más elevado que existió. Eso que me estás refiriendo de cómo se están entregando los medicamentos en las localidades, eso me voy a fijar ahora a ver cómo se puede, a ver cómo está, no sea cosa que tengan algún problema con la distribución, que no lo deberían de tener, no creo que lo deberían de tener. Si no, eso lo manifestó la doctora, ¿no? Cuando se habló en su momento. Sí, le voy a preguntar a ver cómo es la situación. Y usted me dice entonces que el medicamento que necesita la Policlínica de Tranquera vienen directamente acá. Eso tiene que ver la red de atención, creo que van a la RAP y la RAP los entrega. Por eso, pero no vienen no vienen todos juntos, o sea, vienen, por eso es que se dificulta, porque así como Tranqueras, hay otras policlínicas dentro del departamento. ¿No? Entonces, claro, eso es ahí. Por eso decía de que de repente, no sé, un día sale para un lado y resulta que se quedó Tranquera sin, pero eso son un par de días que puede faltar el medicamento. Doctor, acá hay una pregunta que queda sobre la mesa. Discúlpeme una cosa para que no quede lo que me dijo colgando. Muchas veces nos pasa, a nosotros los laboratorios son los que nos entregan en los lugares, ¿no? Uh-huh. En todo el país. Y muchas veces pasa, y eso lo estamos corrigiendo con las licitaciones nuevas de compra de medicamentos que estamos haciendo, los laboratorios nos demoran un fármaco que ellos tienen un plazo para entregar, demoran mucho tiempo en entregarlo. Lo cual nosotros estamos siempre en contacto con los laboratorios por ese tema. A veces demoran en llegar. Yo me acuerdo que una vez, mire el ejemplo. Hubo una vez medicación para diabéticos que el laboratorio no entregaba, estaba demorando en entregar en Rivera, mismo en el hospital de Rivera era, y llegaba la medicación ahí, que me acuerdo que agarré mi auto y lo mandé con los medicamentos para allá. Y obviamente solucionamos después con los laboratorios enseguida eso, ¿no? Pero hasta ese punto a nosotros nos pasa a veces eso. Y después lo que le pasa al Uruguay, no solo al Uruguay, al mundo entero, que a veces hay fármacos que demoran los laboratorios en entregar, pero que a la vez es una cadena de los propios laboratorios de acá porque le demoran a ellos también en cómo le entregan la materia prima a ellos, ¿no? Estos son problemas un poco... Mire, si usted entra en Google, o cualquier usuario ahí que esté escuchando, si ustedes agarran Google y ponen falta medicamento en España, por ejemplo, le va a pasar y va a ver que son los mismos fármacos que faltan acá. Hay un artículo hay un artículo de la agencia EFE, que muestra cómo todo América, ¿verdad? Hubo un lote de 97 fármacos que faltaron en toda América. Uh-huh. Yo como gente de radio que soy, digo, muchas veces uno tiene que elevar la voz de la persona, porque no consta que hay mucha gente que puede, si no está el medicamento, comprarlo, pero la gran mayoría que va a salud pública le dificulta, y muchas personas mayores también que van desde lugares que son muy lejos y o se cayó el sistema o no hay el remedio, y esa persona hay que darle una solución. Yo digo, si hay tanto, o sea, sé que es una de las carteras de Estado que dispone de dinero, de mucho dinero para lo que es, y me saco el sombrero para el trabajo que hacen. Digo, coordinar un poco con las mismas, en los lugares, es solamente la persona que en este momento está por salir para ir a Policlínica, y yo le digo, bueno, se comunica desde que, no sé, no va a atender la
la psiquiatra que viene, no hay tal o tal remedio, ¿me entiende lo que digo? Abrir un poco más el abanico e informarle a la gente, porque a veces el malestar de la gente es que tiene que ir 2 o 3 veces, y muchas veces hay gente que no puede. Y acá nosotros tenemos un mayor puntual, y es que Policlínica Tranqueras atiende no solo a Tranqueras, sino que seguramente en esos 5.000 usuarios hay Masoyer, La Palma, Boquerón, Lunarejo. Y no todos los usuarios de la policlínica tienen la posibilidad de ir a Rivera, doctor, a buscar medicamentos. Pero no tengo, escúcheme una cosa, nosotros una de las principales cosas que nos mueve es, y que creo que se nota en el territorio, es trabajar en la descentralización. No en vano estamos haciendo CTI en todo el interior del país, hemos hecho policlínicas nuevas, como digo, y vio que lo que ha sido, usted me dice, ahí en Rivera, en el interior, nosotros arreglamos la policlínica de Amarillo, que no tenía ni agua ni luz, arreglamos la policlínica de Masoyer, que se llovía más adentro que afuera, que estaban, en Bichadero, reparamos Bichadero, la policlínica, bueno, está ahí después policlínicas del propio ciudad de Rivera, ¿no? Como fue Lagunón, Tres Cruces, la Pedrera, ¿verdad? O sea que, digo, siempre a nosotros nos tiene muy presente el tema del interior. Yo soy una persona, no soy tan del interior profundo, pero yo soy de las piedras, ¿verdad? Y siempre como médico, siempre trabajé yo en parte del interior del país. Bien. Me queda una pregunta, doctor, sobre la mesa, sobre el tema del presupuesto para los medicamentos. Usted nos comentó que, bueno, ha habido refuerzos, incluso tuvo una reunión con el doctor Matías Acosta antes de venir ese día a Tranqueras, donde se le informó de un refuerzo presupuestal para medicamentos por la falta que había o los que no estaban aquí en la ciudad de Tranqueras, y era una lista larga. Nosotros lo que hicimos en su momento, antes de su llegada, la semana anterior empezamos a recibir ese reclamo de los usuarios, les pedimos el nombre y el medicamento y le hicimos una lista y se lo pasamos a la doctora Leira para que ella tuviera conocimiento de los medicamentos que faltaban. En esa lista había desde omeprazol hasta Fluxan, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces le hicimos la lista y bueno, en el correr de la otra semana se nos fue informando también por parte de los usuarios y la doctora Leira que esos medicamentos llegaron a esos 30, 40 usuarios que manifestaron ese problema o iban a empezar a llegar. Pero era tardío, ¿no, doctor? Era varios días que no estaba. Claro. No es que faltaba ayer. Sí, había medicamentos que, de acuerdo a las palabras de los usuarios, ¿verdad?, manifestaban hacía ya varios meses que no los tenían o no los podían. Y bueno, se armó una especie de solidaridad incluso entre la audiencia, porque también nos decía la doctora Leira, pasa que a veces se retira el medicamento, sobra, y bueno, a veces queda arsenado en la casa, a veces hay algún corazón que vuelve a la policlínica y dice, bueno, acá lo devuelvo lo que no necesité o lo que no usé, y bueno, está todo ese tema también. Pero usted nos refería al aumento de presupuesto. ¿En qué momento se dio ese aumento de presupuesto para...? Mire, cuando me entero de la situación, digo, nosotros nos tenemos que enterar. Cuando nos enteramos de la situación, ahí mismo se le dio el refuerzo. ¿Cuándo fue que cuándo estuvimos en la inauguración de Tranqueras? Fue el primero de noviembre. Ahí va, el primero de noviembre. El presupuesto... Y ahí agregamos 2 millones. Bien, el presupuesto de ACE, ¿es el mismo hoy que antes de la pandemia? Nosotros tenemos, hemos aumentado el rubro cero. Toda esa cantidad de funcionarios que te nombré, ¿verdad?, que nosotros incorporamos, que en Rivera hemos puesto millones de dólares en funcionarios. Esa cifra, cuando si la multiplicás, son millones yo ahora no la tengo en la cabeza, pero te la puedo pasar, ¿verdad? Nosotros aumentamos en el presupuesto nacional y en rendición de cuentas el rubro cero. Vos imaginate que en ACE había CTI en el interior, solo en 7 departamentos en el interior. Nosotros estamos agregando, en 8 departamentos más pusimos camas de terapia intensiva. Cada centro de terapia intensiva en funcionarios te lleva arriba de 100 millones de presupuesto, cada uno. Imagínate lo que agregamos. Y hicimos el IMAE cardiológico de Tacuarembó, que no funcionaba, ¿se acuerdan? O sea que si ahora un paciente tiene un infarto ahí en Tranquera, en vez de estarlo trayendo a Montevideo para Salto, en Tacuarembó ya le están haciendo el cateterismo. ¿Sabe cuántos llevamos hechos en menos de un año? 500. Es uno de los centros que más
centro, mire si se precisaría. Más eso nos llevó el tener que hacer un aumento muy grande. Tuvimos que pasar las camas, por ejemplo, el STI del hospital de Tacuarembó de 8 a 20, ¿verdad? Y después de hacer todas las guardias y hacer todo. O sea que pudimos poner eso. Nosotros aumentamos muchísimo el presupuesto. Los manejamos y gestionamos muy bien el gasto de funcionamiento. Solo en medicamentos, hoy te dice la cifra, de 2.700 millones que se compraba siempre, estamos comprando 4.600, o sea que aumentamos muchísimo más. No, nosotros tenemos tenemos siempre buen apoyo de economía, y lo que sí tenemos es gestionar y gestionar bien, ¿verdad? Porque cuando en salud se gasta un peso mal, es un peso que uno le está sacando a la atención de otro, ¿no? Que es lo que nosotros no podemos permitir que eso pase. Una de las razones que daba la doctora Leira para la falta de medicamentos o los problemas era que se pasó de un momento de 40.000 usuarios a 75.000 o 69.000, como usted mencionó. Mire, en la mañana. Ustedes que son de Rivera, si antes le marcaban 40.000 usuarios en Rivera, les digo que le están mintiendo. Y usted razónelo, y piénselo en el sector privado y la población que tiene Rivera. Rivera nunca pudo haber tenido, o hacer, yo que sé, capaz que al principio de los 90, debe haber tenido 40.000. Si manejaban ese dato, estaban manejándole un dato erróneo. Nosotros hoy tenemos 69.000. 193, sí. No, 193 no. 69.193, mencionó. Ahí va. Perfecto. 69.190, casi 70.000 usuarios tenemos nosotros. Registrados. Que vos pensás que lo que nos pasó ahora, que eso sí hay, es esta gente que nos cruza, que se ve que siempre pasó. Y estamos teniendo un problema muy grande. El número de refugiados, por ejemplo, que son la gente que viene de otros lugares y que entran por Rivera, nosotros refugiados en Rivera, entre venezolanos y cubanos, tenemos más de 1.000 en este año. En este año. O sea que es un número, lo que nos pasó y nos pasa con Rivera, y mire que va a seguir pasando. Por eso el sistema informático que nosotros estamos instalando va a ser muy importante, porque no había sistema informático, en todo ACE no había sistema informático. Estamos instalando sistemas informáticos para tener control de todo, no solo de los medicamentos, sino también del resto de los insumos. Y eso va a permitir un control desde ACE Central, para manejar los presupuestos y para poder dar refuerzo mucho en forma mejor, ¿no? Doctor, sabemos que se tiene que retirar, lo están esperando para arrancar una reunión. Quedan un montón de preguntas para contestar, doctor. Tenemos muy bien. Muchos mensajes, así que a cuenta de una próxima entrevista, con mucho gusto evacuamos más dudas. Le agradecemos este contacto aquí con FM Tranqueras. Por favor, que pasen muy bien, y un saludo para toda la población.